Salvador Bettembraer, é isto? The CEO de PIT Colômbia e PIT Peru. Salvador. É um economista de formação, não? Apaixonado por tecnologias. Adelante. Obrigado. Bom dia, gente. Meu nome é Salvador Bertenbreiter. Eu trabalho para PIT Colômbia e também para Peru. Meu português não muito bom, so eu vou falar em espanhol. Eu creio que é melhor. Bueno, como había justamente ya presentado, yo no vengo originalmente del mundo de las redes, sí desde muy pequeño me ha apasionado. A los 13 años comencé un pequeño ISP con una conexión de ADSL vendiéndole a mis vecinos para que me dejasen tener ADSL, así que conozco este rubro hace un buen tiempo. Pero luego por tema académico me fui al tema de economía y administración, pero los bits corrían por mis venas y finalmente me trajeron de vuelta al tema de las telecomunicaciones. He trabajado en ISPs en Chile, también en Ecuador. Trabajé en un fabricante de equipamiento que se llama Ubiquiti. Me imagino que se conoce porque era muy popular acá en Brasil. Ahí trabajé casi 10 años. Y el 2018 me vi emocionado con el mundo de los puntos de intercambio de tráfico de Internet y fui uno de los cofundadores del PIT Perú, que ahora se llama Perú IX. Y recientemente, hace más o menos 2 años, comenzamos con el punto de intercambio de tráfico de Colombia. Básicamente, todo esto me ha permitido conocer bastante bien a los ISPs de todos los tamaños. Creo que con especial foco en los ISP más pequeños, que son también los que se enfrentan a mayores dificultades, muchas veces por falta de conocimiento, ¿no? Muchos de ellos no tienen un background formal, no son gente de negocios, no son gente de redes, sino que son gente que han trabajado como instaladores de algunas redes y luego han emprendido su camino y luego han comenzado de esa manera. Y yo creo que ahí se enfrentan a primero que todo, esa falta de conocimiento los hace cometer muchos errores, ser informales, no hacer las cosas de manera correcta, también porque tienen miedo, no se exponen acá. Brasil yo creo que es un ejemplo muy diferente al resto de los países de América Latina. En Brasil sí, los pequeños operadores, como pudimos ver en la presentación anterior, son muy grandes. Yo creo que en el resto de América Latina, al menos de habla de español, son más pequeños los pequeños, son más pequeños en número por lo menos. Y sí he podido ver que también les cuesta mucho poder comenzar a hacer las cosas bien. Por ejemplo, el número de sistemas autónomos fuera de Brasil y Argentina es bastante pequeño. Son los únicos 2 países, bueno, de hecho son los únicos 2 países que tienen un gran número de sistemas autónomos. Los otros países en general no tienen esa costumbre de tener recursos propios, están recién comenzando eso. Y también me he dado cuenta que se enfrentan también al desafío de que los ISP que están en provincias especialmente, les cuesta muchísimo adquirir el ancho de banda. Es muy complicado para ellos poder acceder al ancho de banda y desde ahí justamente vino mi motivación como punto de intercambio de tráfico, de poder ayudar a crear comunidades locales de interconexión para que así estos ISPs pudiesen adquirir justamente ancho de banda mediante peering o mediante caching a un menor costo y mejorando también el rendimiento. Otra de las cosas que también me parece que es interesante poder ver de los ISPs más pequeños y medianos también es que muchas veces no tienen una estructura de empresa, no tienen gente encargada de finanzas, no tienen gente encargada de la parte legal, sino que más bien es como tienen algunos técnicos, algunos vendedores y dale para adelante. Yo creo que ahí hay un desafío importante para poder justamente lograr formalizar a todos estos ISPs pequeños con los cuales justamente no va a haber una competencia justa si es que ellos no están formales, si no pagan los mismos impuestos, si no están sujetos a las mismas regulaciones. Y yo creo que lo que tenemos que hacer como industria es ver cómo integrarlos, ¿no? Cómo integrarlos para que ellos puedan unirse justamente a que puedan regularizar, a que puedan también pagar sus impuestos como todos deben en la sociedad. Y yo creo que ahí los puntos de intercambio nosotros por lo menos tratamos de promover bastante eso, de que ellos puedan formalizarse y puedan justamente competir a la par con los otros operadores. Me gustaría saber, los que están acá, ¿quiénes son de países que no es de Brasil? ¿Podrían levantar la mano? Brevemente para preguntarles de dónde vienen. ¿México? ¿Venezuela? ¿Cómo?
Paraguay, Argentina y... Ok, perfecto. Bueno, Venezuela es un mercado que también yo estuve justo ayer en Venezuela, bueno, anteayer, y también es un mercado bastante interesante, donde también se ve que hay mucha informalidad, que se está abriendo bastante, se está viendo un poquito más que el que CanTV por lo menos está abriendo ese mercado para que haya nuevos operadores, pero tienen ese mismo desafío. Hay muchísima informalidad, ahí también tienen un tema regulatorio no menor. Yo creo que en el resto de los países de América Latina, si bien el tema regulatorio siempre es una complicación, creo que es más manejable. En Venezuela es bastante más complejo justamente, pero también es un lugar de bastantes oportunidades. Yo veo que ahí justamente están despegando recién la industria privada y hay una gran oportunidad. Al menos aparentemente el regulador está un poco más abierto, no es muy abierto tampoco como en el resto de países, pero sí veo que es un lugar interesante y donde también quizás algunos operadores que vengan de otros mercados también podrían eventualmente meterse ahí a poder ayudar a reactivar esa infraestructura que está muy golpeada, o sea, está realmente atrasada en comparación con el resto de los países de América Latina. Yo creo que algunos de los otros desafíos que enfrentan también los operadores y que creo que también les debe pasar a los más grandes, es la falta de talento calificado. Realmente es muy difícil, especialmente nos pasa a nosotros mismos, conseguir gente con una buena formación en el mundo de habla hispana. La mayoría de los buenos se han ido fuera de la región. Creo que también eso es algo bastante importante, poder lograr crear estos semilleros para que los pequeños operadores tengan gente de mejor calidad, porque si no siempre van a estar con esos temas de deuda técnica que finalmente no saben cómo hacerlo correctamente porque también no hay gente que les pueda explicar, justamente por su background, ¿no? Sí, por favor. A nivel de Venezuela, el problema no es que existan los profesionales, porque en mi país hay una gran cantidad de profesionales en diferentes universidades orientados hacia la parte informática, hacia la parte de redes. El problema son los bajos salarios, pero claro, es un tema inherente a la economía que también incide en el despliegue de mejores recursos y mejor calidad de servicio para los pequeños proveedores, sobre todo, que son los más golpeados. Y existe también un problema de la informalidad que el regulador local está tratando de mejorar, digamos un poco más, con un enfoque un poco más restrictivo, pero a nivel de operativo, el problema no es que exista falta de mano de obra. O sea, hay gente muy buena, el problema son los bajos salarios. O sea, eso sí incide en que los operadores locales, sobre todo los pequeños y medianos, puedan retener el talento local antes de irse. Otro detalle que me gustaría contribuir con respecto a la percepción del mercado local en Venezuela es que las leyes, la regulación son bastante restrictivas y sobre todo someten a muchos proveedores, no todos lo dicen públicamente, pero sí sabemos, a bloqueos selectivos, ¿no? Entonces eso también incide mucho en la percepción hacia los clientes sobre cómo ofrecen los servicios. Gracias. Sí. Yo creo que el primer punto, bueno, Venezuela, yo creo que especialmente la gente allá muy afectada por el tema financiero, ¿no? O sea, realmente los salarios que uno ve en Venezuela son muchísimo más bajos que en el resto de la región, pero yo lo veo, por ejemplo, desde los mercados donde yo opero, que es Perú, que es Colombia, y ahí sí nos cuesta mucho retener a talento que habla inglés también, ¿no? Que realmente es importante en esta industria, porque tenemos la competencia de un montón de empresas de Estados Unidos, Europa, y que allá la empresa más pequeña le paga un par de miles de dólares a un ingeniero recién graduado. Y en América Latina eso no es tan sencillo de hacer, especialmente para los pequeños operadores. Y yo creo que la única manera de poder luchar contra eso es generar más profesionales, ¿no? Lograr generar esa semilla para que más gente se meta en este mundo, para que más gente conozca BGP. Brasil es un país que yo creo que es la excepción en la cantidad de gente que conoce de BGP, pero en Perú, en Colombia, en Ecuador, la cantidad de gente que conoce eso, que sabe cómo manejar ruteo avanzado, es poquísima. La mayoría de gente son instaladores que instalan un cable LAN y pueden armar una red dentro de una pequeña oficina, pero gente que pueda realmente entrar a un operador y ayudar a que el operador pueda dar el salto hacia operar de manera correcta es muy difícil. Y yo creo que no hay otra forma de retenerlos que no sea creando nuevo, porque no vamos a poder competir con sueldos de $5.000 para poder pagarle a algunos ingenieros que son relativamente nuevos. Entonces, yo creo que ahí hay un desafío, cómo se logra que las instituciones educativas logren integrarse más con la empresa privada
para justamente poder insertar a estos alumnos y poder meterles con temas más avanzados, no solamente redes, no solamente programación, sino que también ruteo avanzado, que al menos a mí como punto de intercambio de tráfico me interesa mucho, porque es una de las cosas que más afecta y que también más frena la adopción de que haya un ecosistema de peering en el resto de los países de América Latina. Y yo también creo que al menos otro desafío que yo veo desde las regiones donde opero, especialmente en Perú, es el tema del transporte nacional. La realidad en Perú es que un ancho de banda, digamos, por megabit, el ancho de banda desde Lima, que es la capital, a Arequipa, que es la segunda ciudad más importante, o sea, no es una ciudad remota, es una ciudad que es la segunda más importante, que tiene alrededor de 1000 kilómetros de distancia, está cercano a 1 a 2 dólares por cada megabit, siendo que si quieres contratar tránsito IP en Lima o transporte a Miami, eso está en alrededor de 50 centavos de dólar. Es decir, es entre 2 a 4 veces más caro contratar transporte nacional que poder contratar tránsito desde Lima o transporte hacia Miami. Lo que obviamente es por un tema de competitividad, ¿no? Y yo creo que ahí, por ejemplo, uno de los desafíos que también veo es poder acceder a servicios que hoy en día no existen para los medianos operadores en Perú, en Colombia, en Chile, no sé si también en Argentina será el caso, que es por ejemplo espectro óptico. Acá en Brasil uno habla de espectro óptico y todos entienden lo que es espectro óptico y puedes conseguir cotizaciones. Hoy en día eso en Perú, por ejemplo, ha sido imposible. Yo he tratado de hablar con los carriers para que quieran ofrecer espectro óptico, porque eso permite justamente que el CAPEX del equipamiento lo asuma el que va a usar la red, no necesariamente el carrier, y es algo que no se quiere vender. Entonces, eso yo creo que también frena muchísimo a la competencia. Todavía se sigue pensando en la mentalidad de la escasez del ancho de banda. Todavía están pensando los proveedores medianos y pequeños en que si están ocupando 8 gigas, quizás compran 9, quizás compran 10. Pero no hay un cambio de mentalidad hacia pensar en la abundancia, en pensar en que si estoy ocupando 8, debería tener por lo menos 20, para poder absorber que se me caiga otro enlace, para absorber que haya una mayor demanda, crecimiento. Y yo creo que eso es justamente por el alto precio que tiene el transporte dentro de la región. No sé cómo, Ariel, si también es parecido en Argentina el tema del transporte nacional, que es carísimo. También más caro que el transporte a Miami, ¿no? Ok, es lo mismo. Entonces yo creo que eso es un desafío interesante y que, por ejemplo, en el caso de Perú, hay una red que se financió con impuestos de todos los peruanos, que fue la red Dorsal, que es un proyecto que supuestamente quería ayudar a cortar esa brecha digital en provincias, donde realmente se ha convertido en una red muerta. O sea, es una red que tiene, creo que alrededor de 20.000 kilómetros y probablemente no debe pasar de los 100 gigas de uso en total de la red. Es una red que está completamente ya olvidada y todo eso. Y ahí también es entender que cuando el regulador quiere ayudar, no tiene que tratar de convertirse en un carrier, porque ellos están vendiendo por mega. Lo que ellos deberían tratar de hacer es crear justamente los incentivos para que sobre la infraestructura pública que se pueda hacer como fibra de larga distancia, puedan no sé, concesionarse los hilos de fibra óptica para que luego sobre esa base puedan montarse los operadores y poder generar la competencia, pero no que el Estado trate de competir directamente con los carriers vendiendo capacidad por megas. No sé si tienen alguna pregunta sobre los proveedores de Internet en Perú, en Colombia. La pregunta un poco, y también era me quedó pendiente de la charla anterior, es cuánto es el ticket promedio, ¿no? Porque lo que hablaba acá el compañero en Venezuela, digamos, los equipos que todos compramos valen los mismos dólares, no importa dónde sean, son equipos que vienen fabricados seguramente fuera de nuestra región, y entonces todo vale en dólares. Entonces la pregunta es, ¿cuánto es el ticket promedio para un servicio de Internet por fibra óptica o para un servicio inalámbrico? Y diferenciando en, no sé, en 50 mega, 100 mega, 1 giga, no sé. Me parece que con esas 3 velocidades podríamos tener una comparación de cuánto cuesta en cada uno de nuestros países eso, ¿no? Y poder con eso hacer la cuenta, como decís vos, para que la sanidad económica de la empresa funcione. Sí, a ver, creo que voy a responder eso diferenciando en 2 grandes grupos, ¿no? Primero lo que son los operadores formales, que son digamos los grandes y los medianos que ya tienen presencia nacional o por lo menos regional y que también pagan los impuestos y todo eso.
En el caso de Perú estamos hablando más o menos de 80 soles, que son alrededor de $20. Eso es con impuesto incluido, ¿no? Sobre eso tendrías que restarle el impuesto, pero debe estar entre $20 y $30 lo que paga un operador en el caso peruano. Que cobra, exactamente. Ese es el cobro total, impuesto inclusive, o sea, lo que paga el consumidor finalmente. Luego de eso tienes que restarle los impuestos de valor agregado y el impuesto específico, pero eso es lo que cobra un operador mediano grande. En cuanto a las velocidades, eso probablemente es por anchos de banda de 100 megas alrededor. Anchos de banda muy grande en el caso de Perú no los ofrecen muchos operadores. Hay creo que 2 que están ofreciendo anchos de banda de 1 giga y están cobrando precios irrisorios. Creo que están alrededor de los $100 por 1 giga aproximadamente. Si quieren me dan un segundo para terminar sobre el otro punto, ¿no? Porque eso es el operador formal. Por otro lado tenemos a los operadores informales. Esos operadores informales entregan entregan capacidad generalmente a través de fibra hoy en día. Todavía hay algunos que entregan vía radio enlaces, pero cada vez menos, y incluso los que están todavía en ese proceso se van a cambiar a fibra inevitablemente en los próximos 2 años. Y ahí sí los precios son más bajos. Ahí puedes encontrar probablemente en $12, de 12 a 15 probablemente ese es el ticket promedio. Y ahí sí también se encuentran con una diferencia versus los operadores grandes que me he dado cuenta, que es que un operador grande generalmente cuando el cliente no paga, le corta el servicio. El operador pequeño lo que hace muchas veces es darle crédito finalmente, o sea, no paga este mes, no importa, abona un poquitito y van así finalmente con los clientes que tienen una relación, digamos, un poco más cercana. Y eso también ayuda a fidelizar porque la calidad del servicio no es tan buena como los operadores grandes. Los operadores pequeños en general se caen bastante porque justamente sus redes no son redes tan robustas, no utilizan de repente la infraestructura, el cableado o los soportes adecuados y tienen bastantes caídas, pero ellos logran fidelizar muy bien al cliente, 1 por el precio más bajo y 2 por esa flexibilidad a la hora que el cliente no tenga la capacidad de pago, porque al menos en los conos, que es la zona más popular de Lima, o las zonas populares, que serían como las favelas de acá de Brasil, la gente no siempre tiene un ingreso estable y ellos han logrado justamente hacer eso, o sea, darle esa flexibilidad para poder mantener a los clientes versus la competencia. Entonces, cuando llega un competidor grande que ofrece muchísimo más ancho de banda, no sé, 100 megas, 200 megas, versus estos pequeños operadores que todavía ofrecen 20 o 30 megas, lo han logrado fidelizar de esa manera. Por ejemplo, pasa lo siguiente, los grandes proveedores en Venezuela, hay unos que revenden servicios, sobre todo los que no tienen ACN y recursos propios, y encarecen mucho el costo por megas y por gigabyte. Por ejemplo, en Venezuela, a nivel de tráfico interno, los que revenden tráfico de los que son grandes ya establecidos de los privados, está alrededor de $25 por giga. O sea, un precio muy alto. $25 por gigabit por segundo. Sí. O sea, pero ese precio no está malo. O sea, no, pero lo que pasa es que a nivel de la base de usuarios que tienen los pequeños ISP, para ellos hace que los costos sean difíciles de mantener. Por eso hago la comparación. Por ejemplo, los enlaces dedicados de 1 giga valen $15,000. $15,000. Ah, ok, sí, esos en precios son altísimos. Sí, por eso. Entonces, sí. Por eso hago la comparación en cuanto al tráfico interno manejado por esos grandes proveedores, porque solamente existen 5. 2 internacionales, el grande que es el estatal del gobierno, y uno privado que tiene ya casi 30 años, y entonces tienen como un duopolio. Y eso hace que el manejo del tráfico interno sea extremadamente caro. Por eso quería hacer esa comparación. Gracias. Sí, yo creo que Venezuela es un mercado súper concentrado, o sea, totalmente de acuerdo. Yo creo que diferencia en otros países, no sé, Argentina, por ejemplo, Perú, Chile, sí tienes muchísima más competencia y es más fácil para un operador nuevo entrar, ¿no? En el caso de Venezuela, efectivamente, yo creo que tiene desafíos especialmente políticos que no son menores. Un gusto. Há pouco um amigo me disse que os outros países aqui da Sudamérica estão há cerca de 10 anos atrás aqui no Brasil, e por o que estou ouvindo agora me parece que é assim mesmo. Os problemas que vocês estão falando nós tuvimos há cerca de alguns anos atrás. Hoy en día aquí en Brasil nosotros tenemos un problema que es la división de cables en los postes.
tenemos muchas empresas instalando sus cables en los postes y ahora tenemos un gran problema. ¿Cómo está esta situación en los otros países de Sudamérica? ¿Hay también muchas empresas en los postes? ¿Cómo están los precios para usar los postes también? A ver, yo sobre esa pregunta te puedo contestar sobre 3 países que conozco bien, porque depende de cada país. Te puedo quizás hablar un poco de Chile, de Perú y de Colombia, que son los 3 mercados que mejor conozco. En el caso de Chile, sí hay bastantes operadores en algunos postes, pero sí digamos que las empresas que alquilan, en este caso la empresa eléctrica, en general funciona bastante bien y tú puedes conseguir un permiso sin mayor problema, y visualmente los cables van bastante ordenados, porque si bien hay mucho cable aéreo, sí, no sé si hay una regulación, pero por lo menos sí hay un consenso de que cuando tiran los cables los operadores los enrollan. Entonces queda todo como un gran rollo, ¿no? Entonces ves una cosa gigante que se ve feo, pero por lo menos es una cosa grande, ¿no? Que además sirve como protección en caso de un golpe, de un poste o algo, actúa como un ente más grande que absorbe los golpes. En el caso de Perú, Perú es un poquitito la tierra del no orden, ¿no? En Perú cada uno tira su cable, no te preocupas de los permisos y todo eso. La mayoría de los ISP medianos y pequeños tiran el cable nomás, y en algún momento futuro, Dios sabe cuándo será ese momento futuro, no ha llegado todavía, se encargarán de regularizar ese tema. Pero hoy en día es laissez-faire, cada uno tira su cable y si está muy lleno un poste ocuparás el siguiente, pero no se preocupan mucho de eso. Yo creo que eso va a causar un gran problema en el futuro, y allá en Perú no dejan enrollado el cable, o sea, no dejan como un único grupo, sino que ves literalmente como telarañas colgando en todos los postes, y también por eso se caen muchísimo en las redes, son muy inestables las redes metro en Lima, en el resto de Perú también. Y en el caso de Colombia, yo veo algo diferente. Veo que por lo menos Bogotá es una ciudad donde hay muchísimo cable soterrado. Y ahí sí se enfrentan a otras dificultades, porque la mayoría de ese soterramiento es de una empresa que se llama Codensa, que es la empresa eléctrica, y ahí hoy en día tirar cable nuevo es muy difícil, porque te tienen que autorizar, y conseguir esa autorización, dependiendo de quién eres, es muy difícil. Para la mayoría de operadores es muy difícil, a menos que en verdad tengas unas conexiones a nivel, no sé, de relacionamiento bastante buenas. Pero para un operador nuevo no es algo sencillo, porque muchas veces te dicen que la ruta está full, no tienes cómo tirarlo. Y veo que eso sí digamos que en los barrios, que son como los lugares más populares, ahí sí todo es aéreo, y sí es un poquito parecido a lo de Perú, que los cables van todos desordenados y tienes un poco de telaraña, pero en ningún caso llega a ser como los cables de Sao Paulo o los cables de Río. O sea, la cantidad de cables que uno ve en Sao Paulo o en Río, para mí van 10 años adelantados. Efectivamente, han tirado 10 años más cable que lo que se ve en el resto de los países de América Latina, que yo conozco por lo menos. Buenos días, gracias por tu presentación. La participación del gobierno en expansión de redes, ¿esto cómo lo has analizado tú desde la perspectiva en la que estás? En México hay proyectos donde la red compartida precisamente es un proyecto de asociación público-privada, en donde es un proyecto de Altán Redes, un consorcio privado que explota la banda de 700 MHz, pero por otro lado también utiliza la infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad, y esto se ha convertido también en una desventaja competitiva, en donde precisamente hay proyectos en donde están llevando Internet bajo una bandera de Internet para el bienestar, y esto está pegándole a los pequeños operadores. Entonces, estas distorsiones creadas por el propio gobierno, no sé si lo hayan analizado en otros espacios de América Latina o en el caso de Perú. A ver, es una muy buena pregunta. Ahí yo voy a dar mi comentario personal, ¿no? Yo personalmente creo que el gobierno no se debería meter en ser operador de red. Ya es algo que es suficientemente... es tan dinámico, es tan rápido, que yo creo que el ente gubernamental o cualquier empresa de gobierno no tiene esa agilidad, en primer lugar, ¿no? Y segundo, yo creo que deberían estar preocupados de desarrollar la infraestructura sobre la cual se puedan montar los privados, ya sean pequeños o grandes, y puedan competir. ¿Cómo yo veo, por ejemplo, eso? Y nuevamente vuelvo al ejemplo de Perú. En Perú se gastó, no sé, creo que alrededor de 300 o 400 millones de dólares en el despliegue de una red nacional
que tiene una red con cable de, creo que son 48 y 96 hilos, montada con postes de muy buena calidad, con cable de muy buena calidad, y esa red en total a nivel nacional no pasa de los 100 gigas, si es que no mucho menos que eso. ¿Y ahí por qué? Porque el gobierno, en este caso Pronatel, que era la entidad, se encarga de vender capacidad por megas. Y yo creo que ese es un error. O sea, yo creo que ahí no debería ir. Yo creo que lo que el gobierno debería sí promover sería tirar la infraestructura quizás de uso común, en lugares donde quizás un privado solamente no la va a poder rentabilizar o no es económicamente rentable hacerlo, que el gobierno lo haga y que luego los privados puedan adquirir ya sea alquiler de hilos o incluso para los pequeños operadores un tema interesante podría ser el alquiler de espectro óptico. Porque justamente quizás cuando vas a tirar una red DWDM, el costo de la amplificación, el costo de los ROADM y todo eso es bastante alto y hoy en día con velocidades de 400 gigas u 800 gigas que tienes por transpondedor, por lambda, no tiene mucho sentido hoy en día hacer 4 o 5 redes de transporte paralelos ocupando el mismo cable. Quizás cuando aumenta la capacidad, pero yo veo que ahí el espectro óptico, por ejemplo, puede ser algo que ayudaría muchísimo a dinamizar el mercado porque permitiría que pequeños operadores y medianos operadores puedan acceder a anchos de banda muy grandes, o sea, estamos hablando de velocidades de 400 gigas o algo así, para que finalmente ellos puedan cambiar ese paradigma de vender megas. Yo siempre en Perú y en Colombia hablo de olvidémonos de los megas, tenemos que dar el salto a los gigas, o sea, si no están pensando en dar 10 gigas o algo así, en Chile, por ejemplo, hay un operador que con cobertura bastante limitada todavía, es importante aclararlo, ya está ofreciendo 10 gigas a la casa. Y yo veo que ahí hay una oportunidad muy grande que tendrían los pequeños operadores si tuviesen la capacidad de acceder a un ancho de banda en el cual el costo de eso del ancho de banda sea realmente minúsculo. Hoy en día el costo del tránsito IP es demasiado caro para los operadores pequeños y no les permite poder crecer. Versus operadores grandes, donde puedes tener granjas de caché en diferentes lugares, donde tienes una red nacional en la cual, no sé, mover 100 gigas no tiene un costo muy alto. Para los operadores pequeños sí lo es, y eso también causa que no puedan competir de manera como deberían competir, yo creo. No sé si hay alguna otra pregunta más que les gustaría conocer del mercado de Perú, de Colombia. Yo creo que ahí es un mercado que todavía está con muchísimas oportunidades. Yo veo que, por ejemplo, en Colombia también veo que algunas empresas brasileras ya se están metiendo en el mercado de Colombia. Y creo que eso va a ser muy bueno porque va a ayudar justamente a dinamizar el mercado, va a ayudar a que realmente se haga competencia. Y también ellos me han contado las dificultades que se enfrentan cuando vienen de una mentalidad de Brasil, donde conseguir espectro es fácil, donde conseguir alquiler de fibra oscura, digamos, entre ciudades es fácil, a un mercado el cual está extremadamente cerrado. Las empresas privadas actuales no quieren alquilar fibra óptica a larga distancia, o si te la alquilan a un precio no te la venden a un precio económicamente viable, y también no hay espectro óptico, y eso yo creo que frena muchísimo que estos operadores medianos puedan desarrollarse en ciudades secundarias que no sean las capitales de los países. Bueno, creo que eso, les quería compartir un poquito mi experiencia, comentarle también de cómo están en estos países. Voy a estar acá también en el evento, si quieren conversar conmigo, acá estoy disponible, y agradecerles por el tiempo para poder compartir esta información. Gracias. Antes de intervalo de almuerzo, tenemos a la tarde 3 otras charlas sobre seguridad en el DNS, regulación de América Latina y el Caribe, y también las oportunidades de Wi-Fi 6E. Esperamos a todos a las 14, a las 2 da tarde, acá en este mismo local.